Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 27 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Domingo 6 de octubre. Continuamos con la lectura del Evangelio de Lucas, que es el evangelista que a lo largo de este año litúrgico nos ha venido iluminando en nuestro caminar como discípulos. Si los domingos anteriores los mensajes no eran tan fáciles de asimilar, porque el uso de las riquezas nos sigue tirando, si me permiten la expresión, nos siguen llamando la atención. Hoy nos habla la palabra de otras actitudes como la fe, la paciencia, la humildad, la sencillez y la confianza. Tampoco están precisamente en el primer puesto de las preferencias del hombre de hoy. Y si hace 2 semanas y la semana pasada Lucas nos advertía de que los bienes materiales deben utilizarse adecuadamente, hoy quiere dejar en nosotros el mensaje de la fe y la paciencia como elementos importantísimos en la vida del discípulo. La primera lectura que prepara el Evangelio de hoy está tomada de la profecía de Habacuc. Este ciertamente es un profeta poco conocido, pero sus palabras están llenas de consuelo y de interesante reflexión sobre la historia. En la primera lectura de hoy, el profeta se atreve a clamar a Dios, de protestar, podríamos decir: ¿hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo, Señor, sin que me escuches? Y Dios le responde: la visión, escríbela para que la des a conocer. Pero espera el momento justo, no fallará, porque ha de llegar sin retrasarse. El justo vivirá por su fe. Y el justo es el que se fía de Dios y le es fiel en su vida aunque no entienda muchas cosas. Nos podría pasar como al profeta, que viendo a nuestro alrededor encontramos acontecimientos dolorosos, a veces pesimistas, a veces nada halagüeños. Pero debemos aprender a confiar. Dios es el que lleva la historia en sus manos, y todo lo que va permitiendo en la vida del hombre es para bien nuestro. Nunca permitiría nada por maldad, o por desquite, o simplemente porque nos está cobrando. De alguna manera, la segunda lectura de hoy, que es un trozo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, también podría unirse a esta enseñanza de fe que la primera lectura y el texto del Evangelio que escuchábamos nos invitan a reflexionar. Pablo le dice a Timoteo que le ha dado el Señor un espíritu de energía y de amor y de buen juicio, no un espíritu cobarde, y por eso lo invita a reavivar la gracia, que bien podríamos decir reavivar la fe, que recibió de Dios cuando Pablo le impuso las manos. Nosotros debemos reavivar la gracia de Dios cada día y entender, como le dice Pablo a Timoteo, que nuestro espíritu no es de cobardía,
sino un espíritu de fuerza y de buen juicio en el Señor. Lucas, en el capítulo 17, pone en labios de los discípulos una petición que nosotros cada día deberíamos hacer nuestra. Aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús tiene varias consignas. Primero, no hay una receta. Jesús no dice tómense 3 veces al día, o estas gotitas, o este ungüento. No es algo tan simple. Ante todo les asegura que si tuvieran fe como un granito pequeño de mostaza, serían capaces de hacer milagros. Y por eso les sigue recomendando un estilo de actuación que da sentido a la fe y a la fidelidad. No se debe trabajar nunca por el pago inmediato. Y el ejemplo que pone es el del labrador o el pastor, que habiendo trabajado todo el día, no esperan precisamente que sea el amo quien les sirva la cena cuando llegan a casa. Más bien, llegando a casa, deben ellos continuar trabajando para agradar al amo. Ya después, ellos harán su parte. Y por eso el final del Evangelio: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, debemos trabajar gratuitamente, no por el premio que Dios nos vaya a dar, que seguramente no será muy pequeño, pero que no necesariamente se va a dar en esta vida. Podríamos escandalizarnos del mal que se ve en el mundo y de la aparente pasividad de Dios, y preguntarnos por qué Dios permite las desgracias y las malas noticias que se acumulan unas veces por culpa humana, otras veces por imprevisto de la naturaleza. Nos puede desconcertar la respuesta que Dios da al profeta, porque parece solo recomendarle paciencia. Lo que pasa es que Dios no dice cuándo. Como Él respeta la libertad de las personas, de las buenas y de las no tan buenas, el justo tendrá que respetar los ritmos de la historia y los planes de salvación de Dios, aunque no los entienda del todo. Al profeta Dios no le da una respuesta completa, pero se le pide una actitud de confianza y de fe. El justo vive de la fe. Esto no significa que no tengamos que luchar contra el mal o hacer lo posible por mejorar este mundo. La respuesta de hoy no se puede considerar completa. En otras ocasiones los profetas son los que nos llaman por parte de Dios a una acción en contra de la justicia, pero confiando en Él, no en nuestras fuerzas, no con violencia, sino con esfuerzo y con trabajo. Esta misma confianza en los planes y en los ritmos de Dios nos pide Jesús en el texto del Evangelio. ¿Quiénes somos para pedirle cuentas o exigirle derechos? Debemos seguir nuestro camino con humildad y con la confianza de hijos. Jesús no está hablando en el Evangelio de relaciones laborales, ni está alabando al que explota al trabajador, sino que le interesa subrayar la actitud de sus discípulos ante Dios, que no tienen que ser como la de los fariseos autosuficientes que se presentan ante Dios exigiendo el premio. El discípulo de Cristo debe caracterizarse por la humildad. Aquellos que después de haber trabajado no se dan importancia y son capaces de decir: hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso tanto en relación a Dios como en nuestro trabajo comunitario, eclesial o familiar. La tendencia espontánea es pasar la factura por todo lo que hacemos. Y Jesús, por el contrario, nos dice que no nos presentemos ante Dios ni ante los demás exhibiendo una lista de derechos y méritos, que hagamos las cosas con sencillez y con humildad. ¿O es que acaso llevan los padres de familia contabilidad de todos los servicios que han dado a su familia? ¿O el amigo de los favores que hace al amigo? Los cristianos hacemos el bien gratuitamente con amor de hijos y amor de hermanos. La salvación no la conquistamos nosotros a base de méritos. Es gratuita, es don de Dios. Tenemos que hacer el bien sin pregonar a todos nuestros méritos. Si hemos recibido de Dios gratuitamente, es justo que demos gratis sin quejarnos demasiado, si nadie nos alaba o nos aplaude. Seguramente Dios sí nos está aplaudiendo. Si hemos dado las cosas con amor, si hemos hecho las cosas según su voluntad, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Así lo hicieron los apóstoles, después de haber escuchado, posiblemente un poco asustados,
lo que leíamos los domingos anteriores, las exigencias que comporta el seguimiento de Jesús y de la puerta estrecha para salvarse. Ser cristiano supone opciones nada fáciles. Sin fe nos cansaremos pronto de seguir este camino. Sin fe no veremos que las riquezas no son lo más importante, o que hay que saber renunciar a cosas secundarias para asegurar las principales. Necesitamos fe para seguir amando, para seguir trabajando, para seguir sirviendo en cristiano. Por eso, que sea también nuestra jaculatoria cada día: Señor, aumentanos la fe. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.